Qué gusto tenerlos de nueva cuenta en esta su casa, La Otra Puerta. Siempre será un gusto compartir con ustedes todas aquellas experiencias que han ido configurando un escenario mágico, un escenario casi sobrenatural. Pero esto no obedece a creencias o supersticiones, sino a relatos históricos que siempre han acompañado los pasajes históricos de nuestro bello país. Pues bienvenida a toda persona que desee ir un poco más allá del umbral. Aquellas personas que deseen conocer sucesos insólitos, portentos, maravillas, milagros y todo aquello que pertenece a esa mágica cosmovisión de una nación tan profundamente espiritual como lo es nuestro bello México. Bueno, pues, antes de empezar, ayúdenos a fortalecer este canal, simplemente suscribiéndose, dándole like y compartiendo. Y bueno, empecemos de una vez, iniciando por una leyenda, una creencia que se tiene acerca de una hacienda que se considera maldita. Una hacienda que figura en la historia de nuestro país como un escenario donde aconteció un dramático suceso que terminó con una etapa romántica de la rebeldía revolucionaria, y me refiero justamente a la hacienda de Chinameca, en el estado de Morelos, en la zona baja, que fue justamente una de muchas haciendas que en tiempos desde la colonia hasta prácticamente tiempos posteriores a la Revolución Mexicana, que era en verdad representativa de la opulencia que había en esa región de nuestro país. La hacienda de Chinameca, pues nada más para que se den una idea, fue construida en 1905 y aproximadamente su extensión era de 64,000 hectáreas. Ahí en esa área prácticamente cabría un par de pequeñas ciudades, y esa hacienda era propiedad de una sola persona, de don Vicente Alonso Simón. Este personaje pues era famoso primero por su éxito en los negocios, pero también era triste y temido porque era un criador de perros de ataque. De hecho, las personas de aquel tiempo y de aquella región mencionaban que arrieros, caminantes y toda aquella persona que pasaba, ya sea a través de la hacienda o a un lado de ella, eran atacados por esos perros que este personaje criaba con gran pasión. Se dice incluso que varios arrieros, que algunos campesinos, fueron arrastrados y devorados por estas jaurías, criadas con toda la intención de alejar a las personas de la propiedad de este personaje, a quien llamaremos Alonso Simón. Bueno, pues él quiso comprar más propiedades, y en aquellos tiempos, cuando ya había una cierta inquietud y efervescencia de rebelión, justamente él centró todavía más su poderío y su atención para someter a la gente del sitio. Estas haciendas eran muy prósperas, sobre todo por la hacienda generadora de azúcar. Los cañaverales eran la materia prima que tuvieron mucho éxito en su comercialización, no solo en México y América, sino azúcar que se exportaba a Estados Unidos y a Europa. Esto por la calidad de su sabor. Bueno, pues en aquellos años previos al levantamiento revolucionario, Emiliano Zapata fue un empleado de este personaje Simón. Sí, él se encargaba de ir a Cuautla para traer el dinero a la hacienda y pagar la raya de todos los trabajadores. Y Zapata bien sabía que este señor Simón era infinitamente ambicioso, no le bastaba todo lo que tenía, de tal manera que Zapata fue calculando cómo eran los movimientos en una hacienda, y recordemos que incluso la familia de Zapata también tenía cierta extensión amplia de terrenos, pero no igual, desde luego, que el señor Simón.
Cuando empieza el movimiento revolucionario, Zapata acostumbraba a irse a meditar, reflexionar y tomar decisiones en una piedra plana que estaba en lo alto de una colina, desde la cual se divisaba toda esa hacienda. Y ahí él justo decidió participar en el levantamiento armado. Y esto porque ya el ejército federal comenzaba a incendiar comunidades, ejecutar, ahorcando, fusilando hombres, niños, mujeres y arrasando con prácticamente todas las poblaciones de la región. Dado que Zapata era un hombre muy sensible y sobre todo con una sensibilidad muy humanista, el destino lo puso para encabezar este movimiento revolucionario. Y en cierta ocasión que Zapata se enfrentó a los federales ya una vez madurado bien el movimiento revolucionario, justo en la hacienda de Chinameca hubo una emboscada de la cual milagrosamente se salvó. Y se dice que el mismo Zapata refería que esa hacienda no era de su agrado, que tenía una energía muy densa y que él no toleraba mucho tiempo estar ahí. Milagrosamente, al escapar de esta hacienda en esa emboscada, él decidió esconderse en las montañas hacia la región de Tepoztlán y en la región de Cuautla y todas las comunidades cercanas como Tlayacapan, Huastepec, Cocoyoc, etc. Hay incluso cuarteles que estaban incorporados en la serranía del Tepozteco, donde él escondía sus tropas. Bueno, pues entonces el movimiento fue construyendo estrategias que implicaban el minimizar la ilimitada ambición de estos terratenientes. Y bueno, Zapata mencionaba, esa hacienda tiene energía extraña. Pasó cierto tiempo y el general Guajardo, que era pues prácticamente un líder del ejército federal, del gobierno, hizo una cita con Zapata para manifestar su sincronía, el compartir la posición de que él estaba dispuesto a pasar su persona, sus tropas y armamento del lado de los zapatistas. Zapata, con cierta desconfianza, dejó que los sucesos acontecieran para ver si él estaba hablando con sinceridad. Lo cierto es que Zapata era famoso por ser un hombre desconfiado, excesivamente desconfiado. Pero tal fue la insistencia del general Guajardo, y en algunas batallas se dice incluso que peleó de su lado, que Zapata concedió la oportunidad a Guajardo de sumar sus tropas con armamento a sus filas revolucionarias. Una vez que esto se decidió, simplemente como un acto de buena fe, el general Guajardo lo citó en Hacienda de Chinameca para cerrar ya ese acuerdo. Y bueno, pues se dice que Zapata y 4 de sus mejores hombres acudieron a la hacienda de Chinameca para entrevistarse y acordar con el general Guajardo. Y una vez que él entró, los soldados federales apostados en la cornisa de la parte alta de lo que fue la hacienda de Chinameca, estaban ocultos los soldados, cada uno con doble fusil. Y una vez que él estuvo al alcance de las balas, los soldados 2 veces descargaron sus balas hacia el caudillo del sur, Emiliano Zapata. Quedó abatido junto con un compañero, los demás lograron huir. A mí me resulta un tanto extraño que un hombre tan desconfiado, y sobre todo con la insistencia de sus hombres más leales, diciéndole que no asistiera, que era una trampa, y que él hubiera accedido. Bueno, pues una vez que ejecutaron a Emiliano Zapata, su cuerpo fue llevado al centro de Cuautla para que la gente viera lo que le sucedía a aquellos que se oponían al gobierno. Y se dice que muchas personas que contemplaban el cuerpo de Zapata recostado boca arriba sobre una tabla y además en diagonal para que todos lo vieran, se dice que muchas personas decían: ¿y el gobierno cree que nosotros nos la vamos a creer? ¿De que este cuerpo es de Emiliano Zapata? Y se dice que hasta se mofaban. Lo cierto es que hay quienes dicen que efectivamente era Zapata,
pero también hay otra versión, que refiere que Zapata fue salvado por un amigo, un libanés, que una vez que vio que las cosas estaban muy difíciles para el caudillo del sur, lo invitó a trasladarse a Arabia Saudita, donde se dice que existe una tumba donde Emiliano Zapata está sepultado y donde hay un epitafio que describe que en ese sitio permanecen los restos del caudillo del sur. Hay quienes dicen que a quien fusilaron en realidad no era Emiliano Zapata, sino que era un compadre que le era muy leal y que él decidió correr el riesgo, sacrificando su vida para poner a salvo a este líder admirado hasta el día de hoy, Emiliano Zapata. ¿Cuál es la verdad? No lo sabemos aún. Lo cierto es que la hacienda de Chinameca, hasta la fecha, sigue siendo considerada una hacienda maldita, y algunos habitantes cercanos a esta hacienda refieren que en muchas ocasiones ven el fantasma de Emiliano Zapata caminando, buscando su propia alma que extraviada quedó. Y si uno va a algunas comunidades cercanas como Tenestepango, hay muchos lugares muy cercanos, hay curanderas y curanderos que atienden a las personas, y curiosamente en los altares de estos curanderos aparece la fotografía de Emiliano Zapata, ya sea en bulto o en estampa, a quien le piden que interceda por las personas que van a visitar a estos curanderos para terminar con enfermedades, con maleficios o asuntos de brujería. Lo cierto es que de ser un revolucionario, Emiliano Zapata, el caudillo del sur, ahora se vuelve un personaje espiritual que inspira a aquellas personas que provienen de las clases del pueblo y que se dedican a la elevación espiritual como un mentor que asiste cuando es evocado. Bueno, pues esperemos que esta breve historia les haya gustado, y si van a la hacienda de Chinameca, no olviden que ahí gravitan energías muy especiales que recuerdan todo lo que ahí aconteció. Bueno, pues ahora vamos a dar un salto y vamos a otro lugar de nuestra República Mexicana. ¿Qué les parece si vamos al estado de Oaxaca? Vamos un poco más al sur para mencionarles la leyenda de la campana encantada de Huilotepec. Bueno, la leyenda refiere que en el año de 1645, un grupo de indígenas, yendo en camino a un paraje que está muy cerca del Cerro de San Pedro, donde estaba la laguna de San Diego, y donde está muy cerca también el cerro llamado de las Avispas, llegaron a este lugar, a esta laguna, en donde escucharon el talante de una campana, pero bajo el agua, de tal manera que dos buzos se sumergieron para ver de dónde provenía ese sonido metálico bajo el agua, y encontraron una hermosa campana verde. Su color seguramente proviene pues del óxido que el bronce genera con el contacto con el agua y el oxígeno. Lo cierto es que, bueno, la campana desde la Edad Media en Europa, desde tiempos de los romanos, incluso cuando ya se utilizaban las campanas, son pues objetos que segregan un código de sonidos para anunciar el nacimiento de un personaje importante o el deceso de otro igual, así como el anunciamiento de tropas invasoras, de desastres naturales o de situaciones muy importantes, para que la comunidad estuviera alerta, atenta a cualquier suceso importante. Bueno, pues lo cierto que es que la campana también tiene una simbología más allá de sus códigos sonoros, que prácticamente son, pues bueno, tiene forma de útero, ¿sí? Y todo lo que tiene la forma de útero pertenece prácticamente al género femenino. Y lo que es prácticamente el sostenedor, se supone que son pues genitales masculinos que juntos hacen un conjunto de energías que completas favorecen mucho lo que se pide. Bueno, lo cierto es que estos indígenas, con mucho trabajo, lograron llevar la campana nada más y nada menos que a esta población de Huilotepec, y
fue llevada al templo dedicado a San Pedro. Ahí fue colocada, y todo morador de esta población está muy conectado con esa campana a la que han defendido en tiempos de la independencia, en tiempos de la revolución, para que esta campana no fuera fundida para hacer balas de cañón o otro tipo de objetos que eran utilizados en las guerras y las batallas. Bueno, esta campana está colocada ahí y se le confieren poderes protectores para que esta población de Huilotepec no sufra desgracias, no sufra desastres naturales y mucho menos violencia generada por el ser humano. Se dice que tiempo después otros caminantes indígenas encontraron el bulto oculto en la maleza de un santo, y una vez que lo levantaron y lo abrieron, vieron que era un personaje religioso que pertenece a la cristiandad. Este personaje es San Diego, y por ello a la campana se le considera depositaria de la energía benevolente y protectora de este personaje religioso, a quien le dedican el 13 de noviembre de cada año una fiesta en la cual la alegría, la luz, el color, el sabor y el sonido favorecen mucho el fortalecimiento para que la energía de esta campana siga protegiendo a esta población. Y hay una profecía que dice que mientras la campana esté colocada en el campanario del templo dedicado a San Pedro, Huilotepec seguirá existiendo. Así que el destino de una población está centrada en la permanencia de un objeto mágico que, una vez que genera los sonidos, se dice incluso que tienen la capacidad de sanar enfermedades del alma, del espíritu y del cuerpo. Visiten Oaxaca, vayan a Huilotepec, contemplen este bello lugar y verán lo hermoso, lo misterioso y lo insólito que hay en este lugar. Bueno, pues esperemos que les haya gustado este programa y nos vamos a ver muy pronto, un poco más allá de la otra puerta. Prosperidad para ustedes, crecimiento y sobre todo dicha. Hasta pronto.